Luego de la introducción a lo que es la inmunología, pasamos a revisar los componentes del sistema inmunitario. Esto lo estudiaremos durante todo el primer bloque de contenido teórico. Iniciamos la descripción de estos componentes con el tema sobre células inmunitarias o células linfoides. El sistema inmunitario posee células que le son propias. Estas células son los actores o protagonistas de la respuesta inmunitaria. En forma genérica, ellas se conocen como glóbulos blancos o leucocitos. Ya veremos que son varios los tipos de glóbulos blancos. Unos están presentes en circulación, otros están presentes en tejidos. La propiedad de estas células linfoides de circular e intercambiarse entre la sangre, la linfa y los tejidos, vamos a ver que tiene una gran importancia para la respuesta inmunitaria. Por los momentos, lo importante del tema es que ustedes aprendan la función de cada una de estas células y el momento o fase de la respuesta inmunitaria en la cual ellas intervienen, ya que parte de estas células actúa durante la llamada respuesta inmunitaria innata y otra parte actúa durante lo que llamamos respuesta inmunitaria adaptativa. Todas las células del sistema inmune se originan en la médula ósea. En la médula ósea se aloja lo que se conoce con el nombre de célula madre pluripotencial o célula madre hematopoyética. De esas células se originan todas las series sanguíneas, todas las células que circulan en sangre periférica, la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Por supuesto, lo que nos interesan a nosotros aquí es la serie blanca. De esa célula madre pluripotencial se originan dos células hijas. Puede originarse una célula madre mieloide o una célula madre linfoide. De la célula madre linfoide salen las tres clases de linfocitos, el linfocito B, el T y la célula NK. De la célula madre mieloide sale el resto, salen los glóbulos rojos, se originan las plaquetas, que no nos interesan ahorita como actores de la respuesta inmunitaria, pero sí nos interesan el resto de células mieloides. Intervienen aquí o se incluyen los monocitos macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. En la lámina de la diapositiva 3 vemos las mismas células. En este caso, arriba está la célula madre hematopoyética dando origen a los dos progenitores comunes o célula madre linfoide y célula madre mieloide. De estas células del sistema inmunitario, algunas circulan en sangre, que sería el tercer escalón del gráfico, y algunas, fíjense que tienen forma tisular, tanto en tejido periférico como en los tejidos linfoides, en este caso ejemplificado por los nódulos linfáticos. Del progenitor linfoide común, el que está en azul, emergen entonces el linfocito B, el linfocito T y la célula NK. Estas células pueden circular en sangre, pero también están en los tejidos, principalmente en los tejidos que son linfáticos, como ocurre aquí entonces que señalan los nódulos linfoides. Volvemos arriba, del progenitor mieloide común, salen entonces las células de la serie granulocítica y del macrófago, y también los megacariocitos, que son las plaquetas, y los eritrocitos. Estos los vamos a dejar aparte porque no participan en la respuesta inmune. Más bien muchas veces son destruidos por la respuesta inmunitaria. Seguimos entonces con los granulocitos. Tenemos neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Los tres, circulan en sangre. El basófilo puede estar en tejido en forma de mastocito. La célula mastoide se dice que es un basófilo en forma tisular,
La forma sanguínea sería el basófilo, la forma tisular sería la célula mastoide, aunque eso todavía no está 100% aceptado. Y en el caso del monocito, el monocito sería la forma sanguínea de esas células mononucleares y en un momento ese monocito pasa a tejidos y se convertiría entonces en un macrófago. El macrófago sería la forma tisular entonces del monocito. Y señalado aquí con la línea roja, tenemos a la protagonista de la respuesta adaptativa, que es la célula dendrítica. La célula dendrítica no aparecía en la lámina anterior. Es una célula cuyo origen aún no está claro, si es linfoide o mieloide, y por eso es que se encuentra aquí atravesada sin originarse de ninguna de las dos. Aparentemente pueden originarse de cualquiera de las dos células. La célula dendrítica, ya vamos a ver qué función tiene ella, pero ella una vez que sale de médula ósea, ella está en sangre y de sangre ella pasa a residir en tejidos periféricos y en tejidos linfoides. Es lo que está señalando la línea roja. Cada una de las células del sistema inmunitario tiene un grupo particular de moléculas en su membrana. Es decir, los linfocitos T, los linfocitos B, las células NK. Cada una de estas células tiene moléculas que las caracterizan en su superficie. A efectos de unificar la nomenclatura entre los diferentes grupos de investigadores, se decidió utilizar una nomenclatura. Es la nomenclatura CD. El CD entonces es el nombre que se da a cada una de estas moléculas de superficie que marcan una célula característica, por eso se llaman marcadores de superficie. Los poseen tanto las células inmaduras como maduras, las células linfoides. Entonces, cada una de esas moléculas recibió un número. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de CD1, de CD2, de CD3, CD4, CD5 y así sucesivamente. Y comenzando ya con las células, vamos a pasar a revisar las características y funciones de cada una. Recuerden que deben aprender principalmente la función. Comenzamos con los linfocitos. Los linfocitos ya hemos dicho que se subdividen en tres poblaciones. Hay linfocitos T, B y NK. Las tres clases de linfocitos son indistinguibles morfológicamente en un frotis de sangre periférica como el que se aprecia en la lámina 5. Nosotros no podemos decir cuáles son los linfocitos B, cuáles son T y cuáles son NK. A pesar de que son prácticamente iguales en cuanto a la morfología, estos linfocitos ya vamos a ver que se diferencian bastante en cuanto a localización, es decir, dónde se ubican ellos, qué marcadores de superficie tienen, porque eso claro nos los va a decir los componentes que ellos tengan en su membrana celular, y por supuesto son muy diferentes en cuanto a su función. De los tres tipos de linfocitos, separamos ya aquí a los linfocitos T y B, porque ellos dos son los responsables de la respuesta inmune adaptativa o la respuesta inmune específica. Fíjense en la fotografía, es un linfocito, aún aquí no sabemos, así solo no sabemos si es T o B, es una célula redonda con un gran núcleo que ocupa prácticamente todo el espacio de la célula, y el citoplasma es un anillo delgado alrededor de ese núcleo y se aprecian muy pocos organelos. Este es un linfocito en reposo. Los linfocitos T y B se producen en los órganos linfoides primarios y de allí pasan a sangre periférica, a órganos linfoides secundarios y a los tejidos. Solo 2% de los linfocitos se encuentran en sangre, quiere decir que el resto se encuentra localizado en los tejidos. Y de los que están en sangre, la mayoría, fíjense, en una proporción de 60 a 80%, son linfocitos de clase T. O sea que el que tiende a quedarse más en el tejido es el linfocito de clase B. En la lámina 7 vemos lo que es el transcurrir de la vida de los linfocitos T y B. Cuando estos linfocitos nunca han interactuado con antígenos, se les llama linfocitos vírgenes o linfocitos en reposo. Si ellos no encuentran el antígeno, ellos en días a semanas mueren por apoptosis, o sea, son células que tienen vida media corta.
Ahora, si entran en contacto con el antígeno específico a través de su receptor, ellos inician un proceso de activación, aumentan de tamaño y comienzan a dividirse, originando una población de células hijas, de las cuales unas van a pasar a ser células efectoras y otras van a pasar a ser células de memoria. Las células efectoras son células de vida corta, ellas van a actuar de manera inmediata en la respuesta inmunitaria que se está llevando a cabo en ese momento contra el antígeno que las estimuló, mientras las células de memoria permanecen en reposo y se dice que tienen una vida larga, algunas se dice que duran toda la vida de un individuo. En el caso de la lámina está ejemplificado, es un linfocito B y por eso es que la célula efectora que aparece son células plasmáticas, que son las células productoras de anticuerpos. La función de la célula de memoria es la de permanecer en circulación en sangre periférica, atentas a la entrada de ese mismo patógeno en el futuro. Ante la entrada de ese patógeno, ellas van a reconocerlo de manera inmediata sin pasar por el proceso de activación y proliferación, sino que se diferencian inmediatamente a células efectoras, o sea, productoras de anticuerpos en el caso del linfocito B. Pasamos ahora a hablar específicamente de los linfocitos B. Estos linfocitos en el mamífero se producen y maduran en médula ósea, mientras en las aves lo hacen en la bolsa de Fabricio. El linfocito B, recuerden que es la única célula capaz de producir anticuerpos. Entonces, su receptor de membrana, es decir, sus receptores antigénicos, son inmunoglobulinas de membrana, es decir, son anticuerpos, pero que se encuentran fijados a la membrana del linfocito. Los linfocitos poseen entonces un complejo de moléculas que forman en conjunto el receptor antigénico. Ven en el dibujo, al lado de la inmunoglobulina hay cadenas laterales que se designan con letras griegas, alfa y beta. Estas son cadenas accesorias que tienen como función la transducción de la señal de activación cuando el linfocito reconoce antígeno desde la membrana hasta el núcleo celular. La parte que hace el reconocimiento específico del antígeno es la inmunoglobulina, que en el caso de los receptores antigénicos solo hay de dos tipos, la inmunoglobulina de clase M y la de clase D. Todas las moléculas de inmunoglobulina en un mismo linfocito tienen la misma especificidad antigénica, y los anticuerpos que ese linfocito produzca luego también van a tener idéntica especificidad. Algo importante y que constituye una gran diferencia con los linfocitos T es que el receptor antigénico de la célula B reconoce antígenos solo en forma soluble, es decir, antígenos libres en los líquidos corporales. Ya veremos entonces cuál es la diferencia en relación con el linfocito T. Y siguiendo con el linfocito B no tiene subpoblaciones celulares, es decir, que hay un solo tipo de linfocito B. En su estado de reposo, el linfocito B es una célula pequeña, se llama linfocito B virgen, y si no tiene contacto con el antígeno, este linfocito dura días a semanas y termina muriendo por apoptosis. Pero si encuentra a su antígeno específico, el linfocito B comienza a aumentar de tamaño, se transforma en linfoblasto y este linfoblasto sufre varios procesos de división celular hasta originar una población de células hijas, de las cuales unas
van a transformarse a célula efectora, que sería la célula productora de anticuerpos. Esta célula se llama célula plasmática, y otro grupo de células permanece en estado de reposo y se transforma o queda como célula de memoria. Recuerden que los actores de la respuesta adaptativa, que son los linfocitos B y los linfocitos T, ellos poseen memoria inmunológica. La lámina 10 contiene hacia la izquierda un dibujo esquemático de lo que es un linfocito B en reposo. Es una célula pequeña, redonda, con un núcleo muy grande y un citoplasma delgado con muy pocos organelos. Abajo vemos la misma fotografía, pero por microscopía electrónica. A la derecha vemos un linfocito B que se ha transformado a célula plasmática. Fíjense que es completamente diferente. El núcleo es más pequeño, es una célula alargada y posee un citoplasma con muchos organelos citoplasmáticos. El aparato de Golgi y el retículo endoplasmático se aprecian muchísimo más, han aumentado su tamaño, porque recuerden que de ahora en adelante esta célula se va a dedicar a producir anticuerpos. Es una máquina fabricadora de proteínas que son los anticuerpos. Fíjense en la gráfica de abajo, muestra la célula plasmática ya por microscopía electrónica. La lámina 11 contiene más fotografías, comparando al linfocito B en reposo y a la célula plasmática por fotografías tomadas por microscopía óptica y por microscopía electrónica. En la lámina 12 pasamos a los linfocitos T. Estos linfocitos se producen en médula ósea y maduran en el timo. El linfocito T como responsable de la respuesta inmune específica junto al linfocito B, también posee entonces un receptor de membrana, un receptor específico de antígeno, formado también por dos cadenas, pero no es una inmunoglobulina, por supuesto, formado por dos cadenas diferentes que se designan con las letras alfa y beta. Es un heterodímero alfa-beta. Posee cadenas laterales accesorias que tienen como función transducir la señal de activación y que en conjunto reciben el nombre de moléculas CD3. Estas CD3 están presentes en todos los linfocitos, constituyen un marcador que ayuda a diferenciarlos. Está presente tanto en los TCD4 como en los TCD8. El receptor de membrana del linfocito T tiene la particularidad de que él no es capaz de reconocer antígeno libre, es decir, antígeno soluble, sino que el antígeno tiene que ser presentado sobre la superficie de otra célula que funciona entonces como presentadora de antígeno. Entonces, el receptor del linfocito T solo reconoce antígeno, repito, si otra célula se lo muestra en la superficie acompañado de unas moléculas que se conocen con el nombre de moléculas de histocompatibilidad. Es la manera en que el linfocito T aprende a reconocer. El linfocito T sí tiene subtipos, sí tiene subpoblaciones. Existen dos tipos de linfocito T. Hay un linfocito T llamado colaborador y un linfocito T llamado citotóxico. El linfocito T colaborador se caracteriza porque posee en su membrana una molécula designada con el nombre de CD4. Podemos hablar entonces del linfocito T colaborador o linfocito TCD4 positivo. El otro linfocito es el linfocito T, que podemos llamarlo entonces citotóxico, o linfocito TCD8 positivo. Para mantener la nomenclatura internacional, nosotros vamos a mantener las siglas TH, T mayúscula, H minúscula, que vienen de T helper o linfocito T colaborador, o también lo podemos llamar TCD4 positivos. Mientras mantenemos las siglas TC para el linfocito T citotóxico o TCD8 positivo. Recuerden que estas subpoblaciones están en reposo, es decir, todos nosotros y los animales también tienen en reposo dos tipos
de linfocitos T, el colaborador y el citotóxico. Además de diferenciarse en cuanto a la molécula que poseen en su superficie, estos linfocitos se diferencian en la forma de reconocimiento y en cuanto a su función. Ambos reconocen antígeno presentado. En el caso del CD4, la presentación debe ocurrir en presencia de moléculas de histocompatibilidad de clase 2, y en el caso del linfocito citotóxico o CD8, la presentación debe ocurrir en compañía de moléculas de clase 1. Eso lo veremos posteriormente. Importante aquí que ustedes recuerden la función. Cuando ellos reconocen antígeno, ambos van a dar poblaciones de células efectoras y de memoria. Recuerden que ya esto es después del reconocimiento del antígeno, lo de efectora y de memoria. Las células de memoria, acuérdense que permanecen en reposo, y las efectoras son las que van inmediatamente al enfrentamiento con el agente que esté invadiendo en ese momento. La función efectora de la célula TCD4 es el de producir citocinas. Acuérdense de que este TCD4 es un linfocito llamado colaborador. Colaborador se le dio por su función. Su función es producir citocinas, que son sustancias. Él las produce para activar a otras células, para ayudar a otras células. En el caso del T citotóxico o TCD8, la función efectora del TCD8 es el de dar muerte celular. Por supuesto, por eso se llama linfocito T citolítico o T citotóxico. Una vez que él reconozca el antígeno con clase 1, el linfocito TCD8 procederá a dar muerte a la célula que le está presentando el antígeno. En la lámina 15 contiene una tabla que resume las diferencias entre estos dos tipos de linfocitos que acabamos de ver y que ya saben entonces que tienen a su cargo la respuesta inmunitaria específica. La tercera población de linfocitos la constituye en las células NK. Las natural killers son células, como su nombre lo indica, con actividad citotóxica innata, es decir, son células asesinas, células que matan a otras células, y lo de innato se refiere a que no hacen un reconocimiento específico. La manera de eliminar a otra célula, la NK lo hace en forma similar a como lo hace el T citotóxico en cuanto al arma que utilizan para matar. Sin embargo, las NK no tienen receptor antígeno específico, por lo tanto no tienen especificidad, tampoco tienen memoria, no maduran en el timo, ellas emergen ya maduras de médula ósea. No tienen TCR, ya les dije, tampoco tienen entonces la molécula CD3, en ellas se utilizan otros marcadores de superficie para identificarlas, pero aquí esto no interesa mucho a ustedes. Y lo más importante es su función, que se caracteriza entonces por matar, eliminar células tumorales y células infectadas por virus principalmente. La célula NK tiene una función doble en la respuesta inmunitaria. La principal función y la que dio lugar a su nombre y por la que todos la conocemos es la función citotóxica, que consiste en que la NK puede dar muerte a células que tengan características extrañas como células infectadas o células tumorales, y les da muerte vaciando el contenido de gránulos enzimáticos que ella posee en su citoplasma sobre la célula a la cual ella se encuentra unida. En la gráfica de la derecha, en la imagen, vemos entonces una célula NK en verde, el contenido de los gránulos está en rojo, vemos entonces cómo los está vaciando sobre la célula tumoral. La otra función es la función reguladora, porque la NK también es capaz de producir citocinas, y el producir citocinas es una manera de actuar en la respuesta inmunitaria, porque de esta manera ella ejerce
acciones sobre otras células. Por ejemplo, ella es una gran productora de interferón gamma. El interferón gamma es la principal citocina activadora de macrófagos, de manera que cuando el macrófago requiera ayuda de la NK entonces le envía señales, le envía interferón gamma para que el macrófago entonces se repotencie y logre dar muerte a lo que haya fagocitado. En la lámina 18 vemos que esa función citotóxica, la NK, puede llevarla a cabo de dos maneras y la diferencia está en la forma en que ellas van a reconocer la célula que va a eliminar. El mecanismo llamado de citotoxicidad innata o natural es un mecanismo por el cual la célula NK utiliza una serie de receptores llamados activadores e inhibidores, con los cuales ella revisa las moléculas de superficie que una célula expresa y de acuerdo al patrón de esas moléculas ella decide si la mata o no. Por eso se dice que ella mata preferencialmente células infectadas por virus y células tumorales. Esto lo veremos con más detalle en la parte de la respuesta inmunitaria innata en el segundo bloque. Y el segundo mecanismo es el llamado de ADCC o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Este mecanismo consiste en que la NK mata a células que estén recubiertas de anticuerpos porque ella posee receptores que le permiten reconocer el fragmento FC de una clase de anticuerpos de clase IgG. Posee receptores entonces para el FC gamma, como dice la lámina. Esto le permite a la NK unirse al anticuerpo que está unido a la célula y de esta manera ella vaciar el contenido de sus gránulos sobre la célula blanco. La forma de matar o el arma que ella utiliza es la misma. En los dos procedimientos se diferencian es en la manera en que ella utiliza para reconocer la célula a la que debe dar muerte. La lámina 19 contiene un cuadro que compara a las tres poblaciones linfocitarias en cuanto a su función, a las moléculas que ocupan su superficie, es decir, los marcadores celulares, y en cuanto a su ubicación. Por supuesto, ustedes no tienen que memorizar el cuadro, solo se los dejo aquí para llamarles la atención sobre la función que tiene cada uno de estos tipos de linfocito, lo cual corresponde a la segunda columna del cuadro. Continuamos ahora con lo que son las células mieloides. Aquí incluimos entonces las mononucleares, monocito macrófago, las polimorfonucleares, los mastocitos, las células dendríticas y las presentadoras de antígeno. Comenzamos con las células fagocíticas. Aquí tenemos el neutrófilo en la lámina 21. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en sangre periférica. El 90% de los linfocitos de sangre periférica en el humano son los neutrófilos. En los animales el porcentaje varía, pero siempre son los más abundantes. Son células de vida corta, muy móviles. Ellos obedecen rápidamente los estímulos quimiotácticos que se liberan en los tejidos infectados o inflamados y acuden rápidamente. Es la primera célula que llega. Ella puede salir del vaso sanguíneo e ingresar en el tejido a ejercer su función, que es entonces la fagocitosis y la destrucción intracelular de eso que ha fagocitado. Para dar muerte a lo que él ha fagocitado, el neutrófilo utiliza los mismos mecanismos microbicidas que el macrófago, que es la otra célula fagocítica. Tienen dos mecanismos llamados oxígeno dependiente, que consiste en la síntesis de radicales del oxígeno, que son sumamente tóxicos para el microorganismo que haya ingerido, y el mecanismo oxígeno independiente, que consiste en el uso de enzimas lisosomales que él tiene almacenadas en los gránulos citoplasmáticos.
El mecanismo microvicida lo vamos a ver con detalle durante la clase de inmunidad innata. Aquí solo quiero que ustedes recuerden que el neutrófilo es una célula que vive para fagocitar y destruir intracelularmente lo que él ha ingerido. En aves, el neutrófilo recibe el nombre de heterófilo. Las otras células fagocíticas son las de la serie mononuclear. Aquí se incluyen monocitos y macrófagos. Comprenden el mismo tipo celular, pero de médula ósea hacia sangre sale es un monocito. Un monocito es una célula que circula pocos días en sangre y llega un momento en que él pasa a residir a un tejido. En el tejido, ese monocito pasa a llamarse macrófago. Es una célula que sufre transformaciones morfológicas para adaptarse al ambiente del tejido que él entonces, donde pase a residir. Y prácticamente en todos nuestros tejidos nosotros poseemos macrófagos. Y en cuanto a las funciones del macrófago, la principal función y la que da origen a su nombre es la de fagocitar material extraño. Lo hace de manera idéntica al neutrófilo, utilizando los mecanismos dependiente e independiente del oxígeno. Eso lo vamos a ver también luego. Pero el macrófago tiene otras funciones. Es una célula muy versátil. Aparte de fagocitar, el macrófago tiene una gran maquinaria sintética. Él puede producir citocinas y de esa manera va a actuar o ejerce una determinada influencia sobre otras células. Puede sintetizar, además de citocinas, factores de coagulación, componentes del complemento, etcétera. Muy importante, es una célula que puede procesar antígenos y presentarlos a los linfocitos T. Es una célula presentadora de antígenos y también interviene en los eventos de reparación de daño tisular, el tejido dañado por la inflamación. Entonces el macrófago puede producir sustancias que estimulan esa regeneración tisular. Continuando con los polimorfos nucleares, en la lámina 24, como les dije al inicio, los basófilos y los mastocitos parecen derivar de un precursor común, pero mientras el basófilo reside en sangre, el mastocito lo hace en tejidos. Y estos mastocitos se localizan inmediatamente por debajo de las superficies corporales y alrededor de los pequeños vasos. Ambas células comparten la característica de tener abundantes gránulos citoplasmáticos con mediadores farmacológicos de la inflamación, y ante ciertos estímulos ellos se degranulan liberando ese contenido en el lugar donde ellos se encuentren. Alguien los comparó como minas en un terreno, en el caso de los mastocitos en un tejido, que explotan liberando su contenido bajo ciertos estímulos. La función entonces de estas células es participar en las respuestas inflamatorias porque una vez liberados sus gránulos, los mediadores de la respuesta van a iniciar la respuesta en el tejido donde se encuentren, es decir, la inflamación. Otra propiedad de estas células es que poseen en su membrana receptores para el FC de anticuerpos de clase IgE. Estos anticuerpos son los que se producen en las reacciones alérgicas. Una vez que el individuo que padece la alergia la produce, esas IgE se pegan a los mastocitos tisulares y luego cuando se tengan contactos futuros con el alergeno, esos mastocitos se van a degranular iniciando la respuesta inflamatoria que caracteriza a la reacción alérgica con manifestaciones diferentes dependiendo del tejido en donde se encuentren. Por supuesto, esto ya es una patología y no pueden incluirla como función. Es una propiedad que tienen estas células por poseer receptores para el FC de esa clase de anticuerpos. En la lámina 25 vemos las características del eosinófilo. Estas son células capaces de sintetizar las mismas moléculas microvicidas del neutrófilo y macrófago, es decir, de los fagocitos.
Sin embargo, los eosinófilos se han especializado hacia la defensa inmune contra parásitos grandes, parásitos los que se conocen con el nombre de helmintos, vermes o gusanos. Estos parásitos por su gran tamaño no se pueden fagocitar y lo que hace el eosinófilo es vaciar el contenido de los gránulos sobre la cutícula del parásito, lo que muchos autores han denominado como fagocitosis frustrada. La unión al parásito ocurre, como ven en la gráfica inferior, a través de anticuerpos de clase IgE. El eosinófilo también posee receptores para el Fc de estos anticuerpos, anticuerpos que se producen en las respuestas contra este tipo de parásitos. Las IgE son características de la inmunidad antiparasitaria y el eosinófilo la utiliza como un puente para fijarse al gusano y vaciar el contenido de los gránulos sobre la superficie del parásito, dañándolo entonces. El hecho de que tengan estos receptores para las IgE hace que también los eosinófilos participen en las reacciones alérgicas, pero recuerden que ya esto es entonces patológico, es decir, las alergias constituyen reacciones no deseadas y su mecanismo de producción las vamos a ver durante el contenido del tercer bloque. Los eosinófilos generalmente tienen una baja proporción tanto en sangre como en tejidos. Su aumento, conocido con el nombre de eosinofilia, al igual que el aumento de las inmunoglobulinas de clase IgE, son signos característicos de las respuestas contra parásitos y también se presentan estas dos situaciones en los individuos que padecen de alergias. Pasamos a la célula dendrítica en la diapositiva número 26. Ya dijimos que esta era una célula que tenía prolongaciones de citoplasma en forma de dendritas, lo que le da una forma estrellada y de allí el nombre de célula dendrítica. Ella se encuentra prácticamente en todos nuestros tejidos. Pueden recibir un nombre diferente dependiendo del tejido donde se encuentren. Nosotros vamos a hablar en general de células dendríticas. Lo importante es que esta célula tiene como función atrapar antígenos, es decir, elementos extraños o patógenos que ingresen por el tejido donde ella se encuentre, procesar ese antígeno y mostrarlo en la superficie para su presentación a los linfocitos T. Su función entonces, repito, es captar antígeno en esos tejidos periféricos y llevarlos o transportarlos hasta el órgano linfoide secundario más cercano al sitio de entrada, que va a ser entonces el órgano donde va a ocurrir el encuentro entre el linfocito que tenga el receptor antígeno específico y esa célula dendrítica que va a actuar entonces como presentadora. La célula dendrítica sale de médula ósea a residir entonces en un tejido en donde ella se va a ubicar y va a estar atenta a la entrada de invasores. Por eso en los tejidos esta célula tiene una alta capacidad fagocítica. Como ven aquí dice que tiene una baja expresión de moléculas de histocompatibilidad, pero una alta expresión de receptores fagocíticos que le permiten entonces detectar a los patógenos, endocitarlos para procesarlos y luego mostrar fragmentos de ese patógeno en su membrana. Ya con el patógeno captado, la célula dendrítica viaja por linfa aferente hasta el órgano linfoide secundario más cercano para allí convertirse entonces, transformarse en una célula presentadora. Aquí entonces ella deja de expresar receptores fagocíticos porque ya no le interesa captar más patógenos y aumenta entonces el nivel de expresión de las moléculas de histocompatibilidad, lo que le permitirá entonces funcionar como una célula presentadora de antígeno para los linfocitos T. Aparte de la célula dendrítica, existen otros dos tipos celulares capaces de procesar y presentar antígeno a los linfocitos T. Son el macrófago y el linfocito B. Son los tres tipos entonces de células presentadoras de antígeno: el macrófago, el linfocito B y la célula dendrítica. La más importante de las tres es la dendrítica porque es una célula que está especializada en esa función.
Los otros dos tipos celulares, macrófago y linfocito B, tienen otras ocupaciones. Ya las vimos. El macrófago tiene varias funciones, aparte de la fagocitosis, mientras el linfocito B es el encargado de la inmunidad humoral. Esa es su función más importante. Sin embargo, en ciertas circunstancias, él puede presentar antígeno a los linfocitos T. Ya eso lo veremos en respuesta adaptativa.